Listen, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Pueden ver la presentación de fondo? Sí, se ve, Licen. Ya, bien. Comenzamos Sí, Listen. con el tema de hoy día. El tema de hoy día que vamos a ver prácticamente es el último tema de lo que es sistema interno de tejidos vegetales, ¿no? Como es el sistema fundamental, ¿no? Ya avanzamos la parte de lo que es sistema de revestimiento, sistema conductor, y hoy día finalizamos con lo que es sistema fundamental del vegetal, ¿no? Que son los tres sistemas que conforman los tejidos internos de cualquier tipo de vegetal, ¿sí? Entonces vamos a ver en este tema las características que presentan estos tejidos vegetales, cómo son la forma de sus células y las funciones específicas que cumplen dentro de todos los vegetales, ¿sí? Bien, entonces, el sistema fundamental, ¿no? Viene a ser un sistema que ocupa el mayor espacio dentro de cualquier tipo de vegetal, ¿sí? Entonces, muchas veces considerado un sistema de tejidos de relleno de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Puede llegar a almacenar diferentes sustancias dentro del vegetal, ¿no? También sirve para dar muchas veces flexibilidad al vegetal y para ayudar con la dureza o con la rigidez, ya que se encuentran asociados a otros tipos de tejidos que dan dureza, como es el caso del xilema, que forma parte del sistema vascular o conductor del vegetal, ¿sí? Bien, entonces, como definición tenemos que el sistema fundamental se origina del meristema fundamental que forma parte del meristema apical de la planta, el que hace crecer a la planta en longitud, ¿sí? Es un tejido bastante variado porque presenta distintas formas celulares, ya que cumple diferentes funciones, ¿no? Y básicamente el sistema fundamental se clasifica o se divide en tres tipos de tejidos, ¿sí? Que viene a ser el tejido del parénquima, el tejido del colénquima y el tejido del esclerénquima. Bien, entonces esa viene a ser la clasificación. Todos los tejidos que forman parte del sistema fundamental son originados por el meristema fundamental. Bien, entonces la clasificación se clasifica en tres tejidos: parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del tejido del parénquima? Es un tejido de relleno, es un tejido fotosintetizante porque alberga también lo que es el pigmento, que es la clorofila, ¿no? Y es un tejido de almacenamiento porque puede almacenar diferentes tipos de sustancias, como cuáles, por ejemplo, puede almacenar aceites, almidones, agua, aire, mucílagos, ¿no? Entonces, todas esas funciones realiza lo que es el tejido del parénquima en sus diferentes células que presenta, ¿sí?
Luego está el tejido del colénquima, que también forma parte de este sistema fundamental y que su principal función es de servir de sostén de órganos herbáceos, ¿sí? La principal función del colénquima es dar esa flexibilidad que nosotros podemos palpar, por ejemplo, en las estructuras primarias de los vegetales, ¿no? Como es el caso de los tallos de las hojas, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar gran cantidad de colénquima, ¿sí? Y es el que ayuda muchas veces a que el vegetal tenga esa flexibilidad, ¿sí? Y el esclerénquima viene a ser o sirve de sostén de parte de órganos leñosos, ¿sí? Ya que da rigidez a estructuras secundarias, da esa firmeza o esa dureza que ya tienen los tejidos de estructura secundaria, ¿sí? Y por eso se los relaciona mucho con el xilema, que es un tejido que también da o proporciona dureza a lo que es el vegetal, ¿no? Entonces, esa es la función de los tres tejidos que forman parte del sistema fundamental, ¿sí? Vamos a describir cada uno de estos sistemas, de estos tejidos que forman parte del meristema fundamental. Vamos a ver primero todas las características que forman parte de lo que es el tejido del parénquima, ¿sí? Entonces, les mencionaba que el tejido de parénquima es un tejido de reserva, de relleno o de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, ¿de dónde deriva la palabra parénquima? Según la etimología griega, deriva la palabra para, que quiere decir al lado de, porque es un tejido que siempre está sirviendo como relleno, a diferencia de los otros tejidos o los otros sistemas que presentan, ¿no? Y énquima, que quiere decir cosa vertida o cosa echada, que es la parte que va rellenando los espacios que quedan entre los sistemas fundamental y el sistema de revestimiento, ¿sí? Bien, ¿cuál es el origen? Ya les mencioné, el origen del parénquima puede darse en lo que es el meristema fundamental, lo puede originar también el procambio y el cambio, que son componentes de lo que es el meristema lateral de la planta, el que hace que crezca la planta en diámetro, ¿no? ¿Qué características citológicas o qué características presentan las células del parénquima? Son células vivas porque todo el tiempo están en constante reproducción celular. La pared primaria es bastante delgada, a diferencia de los otros tejidos que vamos a ver, que es el colénquima y el esclerénquima. Estas células de parénquima presentan una pared bastante delgadita, ¿sí? La pared está compuesta por celulosa, que es compuesto de todas las células vegetales, ¿no? El núcleo es pequeño en comparación al tamaño de la célula. Presenta vacuolas grandes, al igual que todas las células vegetales, y las células pueden tener formas variadas dependiendo del vegetal en el que se encuentra, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del tejido del parénquima? Las funciones son de servir de relleno, ayuda a la fotosíntesis, sirve como sustancias de almacenamiento, ayuda a la cicatrización del vegetal y también se encuentra asociado al xilema, que es el tejido de transporte del vegetal, ¿sí? Entonces, esas son las funciones de este tejido de parénquima. Cuando yo realizo un corte y observo mi corte de tejido en el microscopio, ¿cómo puedo identificar la zona donde puedo encontrar el parénquima? Lo puede encontrar en cualquier tipo de vegetal, ¿sí? Ya sea de estructura primaria, de secundaria, ya sea hoja, tallo, fruto, flor. En todos los órganos de la planta voy a encontrar parénquima, ¿sí? Por lo tanto, forma parte del sistema fundamental y también lo voy a encontrar asociado a lo que es el sistema vascular de la planta, ¿sí? ¿Cómo se clasifica este tejido de parénquima? Para su mejor estudio y por la diferencia o por las características celulares,
se ha clasificado en varios tipos de parénquima, ¿sí? Y tenemos el parénquima fundamental, por ejemplo, que es un parénquima exclusivamente de relleno, ¿no? El parénquima clorofiliano fotosintetizante es otro tipo de parénquima, ¿no? Este es el encargado de almacenar sustancias de reserva, en este caso la clorofila. Luego está el parénquima de almacenamiento de reserva, que puede almacenar almidones o aceites. El parénquima aerífero, que almacena aire. Y el parénquima acuífero, que almacena células con agua, ¿sí? Entonces, fíjense, en esos 5 tipos de parénquima podemos clasificarlo, o se clasifica lo que es el tejido de parénquima. Bien, entonces, según la etimología griega, como les decía, deriva la palabra parénquima, ¿no? Del griego para, que quiere decir al lado, porque fíjense, esta imagen que ven está pintado de color rojo, es una imagen gráfica que se asemeja a lo que es el tejido conductor o vascular de la planta, ¿sí? Que se encuentra en una zona media, ¿sí? De un corte de tallo, ¿sí? En la zona del borde siempre vamos a encontrar lo que es el sistema de revestimiento, y en la zona media y central vamos a encontrar lo que es el sistema fundamental, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es al lado de los otros sistemas donde se encuentra, y es como una cosa vertida porque viene a rellenar todos los espacios que quedan entre los otros tejidos, ¿sí? Y ocupa el mayor espacio dentro del vegetal, el sistema fundamental, ¿no? Entonces, de ahí deriva el término parénquima. Bien, entonces, como les mencionaba, el parénquima puede estar originado por el meristema fundamental, cuando es una estructura primaria, ¿no? Del vegetal. Puede originarlo también el procámbium, ¿no? Y el cámbium en casos de estructuras ya secundarias, ¿no? Entonces, esos son los 3 posibles orígenes del tejido de parénquima, ¿sí? ¿Cuáles eran las características citológicas? Como les mencioné, presentan formas diversas de células. Pueden presentar células alargadas o células un poco más esféricas, ¿no? O de forma más circulares, pero la característica principal es que las paredes de estas células vienen a ser delgadas, ¿sí? Y toda la pared es homogénea, tiene el mismo grosor, ¿no? En toda la circunferencia, en todo el diámetro de la célula, ¿no? Entonces, esas son las características citológicas de este tejido de parénquima. ¿Cómo puedo identificar yo los diferentes tipos de parénquima? Por las diferentes características que presentan estos tipos de parénquima. Por ejemplo, el parénquima fundamental está compuesto o se encarga de albergar sustancias más que todo mucilaginosas o sustancias en gran cantidad de celulosa que presentan las células, ¿no? Entonces, estas células de parénquima fundamental son células bastante grandes, fíjense, y yo las puedo identificar por estos espacios extracelulares o fuera de las células, que son, fíjense, como unos triangulitos que quedan entre una célula y otra célula, ¿sí? Entonces, a través de esas estructuras también yo puedo identificar y saber que todo este tejido de acá es parénquima fundamental, que se denomina, ¿sí? Entonces, ese es el primer tipo de parénquima según la clasificación. El otro tipo de parénquima viene a ser el parénquima clorofiliano o fotosintetizante, también que se llama. ¿Cuál es la característica de este tipo de parénquima? Como su nombre lo dice, se encarga de almacenar sustancias, como es el caso de la clorofila o el pigmento verde que tienen todas las plantas, ¿sí? Entonces, cuando realicemos un corte, por ejemplo, en hoja, como las hojas son de color verde, sí o sí vamos a encontrar estas células
de parénquima clorofiliano, ¿sí? Entonces, vemos cómo las estructuras de clorofila están almacenadas en el interior de la célula, ¿sí? Aquí también estamos observando en estas células, ¿sí? El color varía de verde. Esta es una muestra sin mucha tinción, pero acá ya se usaron tinciones, por eso la clorofila cambió de color, ¿sí? Pero también son células de clorofila, ¿no? O células almacenadoras de clorofila, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de parénquima clorofiliano? En las hojas especialmente y en los tallos que presentan una estructura primaria, porque son tallos todavía que tienen esa coloración verde, ¿no? Entonces, en toda la parte verde, comúnmente que observamos de una planta, podemos observar este parénquima clorofiliano fotosintetizante que se denomina, ¿sí? Bien, el otro tipo de parénquima, según la clasificación, viene a ser el parénquima de almacenamiento, ¿sí? Este tipo de parénquima puede almacenar diferentes tipos de sustancias, como es el caso del parénquima amilífero, por ejemplo. El parénquima amilífero puede almacenar sustancias como almidones y aceites, ¿sí? Esto comúnmente lo encontramos en qué tipo de órganos de la planta. Lo encontramos en los frutos y en las semillas más que todo, ¿sí? Entonces, si queremos observar almidones, por ejemplo, o células de almidones, los vamos a observar en las células que albergan almidones, como es el caso de estas muestras que están viendo aquí. Aquí están las células y dentro de las células vamos a encontrar las estructuras de almidón, ¿sí? En el laboratorio, esto lo van a observar ustedes utilizando un reactivo que viene a ser el UGOL, que solamente identifica sustancias que contienen almidón, ¿sí? Entonces, cuando vamos a observar células de almidones, vamos a hacer cortes, por ejemplo, en papa, ¿no? En el tubérculo, en yuca, en almidón, ¿no? En todas los órganos de la planta que creamos que tengan almidones, entonces ahí vamos a observar estas células de almacenamiento de almidones, ¿no? Y las células que almacenan aceite lo encontramos en la mayoría de las semillas, ¿no? Que tienen este compuesto, ¿no? Que viene a ser el aceite, como es el caso del maní, por ejemplo. Se ve bastante bien las células de aceite, como es esta muestra de acá. Fíjense, esta es una muestra de un tejido o un corte hecho del maní, ¿no? Para observar estas células que almacenan aceites, utilizamos un reactivo en laboratorio que se llama el Sudán 3, que es con el que se puede identificar las células de aceite. Solamente tienen células con esa consistencia, ¿no? De aceite, pero también lo podemos hacer en otras semillas, como es el caso de la semillita de girasol, la soya también tiene aceite, ¿no? Eso en el caso ya cuando vamos a la práctica, ¿no? Para la observación de estos tejidos, ¿sí? Entonces, el parénquima de almacenamiento puede llegar a almacenar almidones, aceites, pero también pueden llegar a almacenar otro tipo de sustancias, ¿sí? Aquí más muestra de almidones, ¿no? Por ejemplo, esta es una célula, una muestra de un corte de trigo, ¿no? Que tiene también bastante almidón, del palillo, de la pimienta, esta de la papa, fíjense, y otra muestra también donde podemos identificar almidones y que los almidones adoptan esta forma como de un huesito, fíjense, vienen a ser en el látex, ¿no? En el caso de la corona de Cristo, que es una plantita, ¿no? Que cuando yo la corto sale con una sustancia de látex tipo lechoso, ¿verdad? Es como si echara una leche, ¿no? Entonces todas esas plantas tienen también almidones en su interior y tienen la forma así como de un huesito. Bien, otras células que almacenan también sustancias vienen a ser el tipo de tejido de parénquima erífero, ¿sí? Este tipo de parénquima almacena aire, ¿sí? Entonces,
¿En qué tipo de plantas podemos encontrar, por ejemplo, células de aire? Las podemos encontrar en las plantas acuáticas que flotan sobre la superficie de cualquier cuerpo de agua, ¿no? Tal es el caso de la lechuguita de agua, del tarope o del jacinto que le conocemos, ¿no? Entonces, esas plantas que ustedes ven comúnmente que están flotando sobre la superficie de un cuerpo de agua, esas plantas contienen parénquima erífero y es este tipo de células o de tejido es el responsable de que esas plantas estén flotando sobre la superficie y que no se sumerjan dentro del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, esas plantas como tienen o almacenan aire, son células bastante grandes, como se ven aquí en la imagen. Este, por ejemplo, es el corte del tallo de un tarope, que es la planta comúnmente que fácilmente encontramos en un cuerpo de agua. Entonces, al hacer el corte de ese tarope, ¿no? Del tallito, pues yo voy a observar así las células de aire. Son células bastante grandes, fíjense. Son células huecas porque el aire es algo incoloro, ¿verdad? O algo que no se ve. Entonces, se ven como células huecas, ¿sí? Esta es una muestra sin tinción, por eso la vemos así. Pero si utilizamos un colorante como el azul de metileno, por ejemplo, igual se van a teñir las células vecinas, pero las células almacenadoras de aire van a quedar así, como espacios huecos, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos identificar lo que es el parénquima aerífero que almacena aire, ¿no? En estas plantas acuáticas. Y luego tenemos el parénquima acuífero, que son células almacenadoras de agua. Todas las células en realidad de los vegetales almacenan agua, pero estas almacenan en mayor cantidad a diferencia de otros vegetales. ¿Y en qué vegetales nos encontramos este tipo de tejido de parénquima acuífero? Las encontramos en las plantas que tienen bastante cantidad de sustancias de reserva, en este caso agua, como es el caso de los cactus, por ejemplo, y de las plantas carnosas que se les conoce que tienen hojas carnosas, o de las plantas suculentas, ¿no? Entonces, al hacer un corte en las hojas o en el tallo de un cactus, por ejemplo, vamos a ver células completamente con vacuolas bastante grandes, ¿sí? Porque estas plantas suelen vivir en lugares bastante secos o bastante áridos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para soportar esos largos periodos de sequía, entonces, ellas tienen que estar con gran cantidad de reserva de agua y la aprovechan del tiempo cuando llueve bastante, ¿no? Entonces, en este tipo de plantas podemos encontrar el parénquima de tipo acuífero, ¿no? Bien, entonces de esa forma podemos llegar a identificar todos los tipos de parénquima que forman parte de lo que es el sistema fundamental, ¿sí? Aquí otra muestra de parénquima erífero, células de aire, fíjense, de plantas acuáticas, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos lo que es la clasificación del parénquima, ¿no? Que forma parte del sistema fundamental, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el colénquima, cuál es la función específica de este tejido, cuáles son las características de las células para que yo las pueda identificar, ¿no? La forma que presentan y cuál es la función, ¿sí? Bien, ¿de dónde deriva la palabra colénquima? La palabra colénquima deriva del griego kolla, que quiere decir refuerzo, ¿sí? Y énquima, que es una cosa vertida o echada, ¿no? Porque ya dijimos que el sistema fundamental se considera un tejido o un meristema de relleno, ¿sí? ¿Cuál es el origen del colénquima? Lo puede originar el meristema fundamental, que forma parte del meristema lateral de la planta, que es el responsable de hacer crecer a la planta en longitud, ¿sí? ¿Qué características citológicas presenta este tejido de colénquima?
Son células vivas porque están en constante reproducción, ¿no? Y división celular. En este caso, las células de la pared son desiguales, ¿no? No en todo el contorno, en toda la circunferencia de la célula, tienen el mismo grosor la pared. Puede ser que un lado sea más gruesa y otro lado más delgada, ¿sí? Entonces, esa es una característica de identificación de células de colénquima, por ejemplo, ¿no? Como toda célula vegetal, presenta celulosa en las paredes, el núcleo es pequeño en relación al tamaño de la célula, presenta vacuolas grandes, el citoplasma es bastante delgado y las células son levemente alargadas, ¿sí? Esas son las características citológicas que presenta este tejido. ¿Qué función presenta o qué función tiene el tejido del colénquima? Tiene la función de servir de sostén de órganos herbáceos o dar estabilidad a los órganos herbáceos, ¿sí? También ayuda con la fotosíntesis, ya que se encuentra asociados a estructuras primarias, ¿sí? En el caso del colénquima, en mayor cantidad vamos a encontrar colénquimas en estructuras primarias y en estructuras secundarias ya muy poco vamos a encontrar células de colénquima. ¿Por qué? Porque ya en estructuras secundarias recordemos que el tallo o mi planta se va haciendo más dura, ¿sí? Entonces, característica del colénquima es que da la flexibilidad a la planta, ¿sí? Entonces, por eso la encontramos en mayor cantidad en órganos de estructura primaria, ¿sí? Para la identificación del colénquima, cuando realizo un corte de mi vegetal y llevo a observar mi muestra al microscopio, ¿cómo hago para identificar el colénquima? La posición está siempre por debajo de la capa subepidérmica o de la epidermis, ¿sí? Primero está el borde con la epidermis y siempre abajito de la epidermis vamos a encontrar colénquima, ¿sí? Entonces lo encontramos en los tallos, generalmente de estructura primaria y de estructura secundaria en menos cantidad, ¿sí? Lo encontramos en hojas, en peciolos, en nervaduras y en raquis de hojas, ya que todas las hojas tienen esa flexibilidad, ¿no? O son blandas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar tejido de colénquima. El colénquima, para su mejor estudio, también se lo ha clasificado en diferentes tipos de tejidos o tipos de colénquima según la forma de las células que presentan, ¿no? Y se clasifica en tres: el colénquima angular, el colénquima lagunar y el colénquima laminar. Los tres cumplen la misma función de dar flexibilidad al vegetal, pero no lo vamos a encontrar los tres en un solo vegetal, ¿sí? Por ejemplo, hay vegetales que solamente presentan colénquima angular, hay otros que presentan colénquima lagunar y otros que presentan colénquima laminar, ¿sí? Esto es dependiendo del vegetal para identificar el tipo de colénquima, ¿sí? Entonces, estos colénquimas tienen la misma función, pero no presentan las mismas características citológicas, ¿sí? Entonces, fíjense, la característica citológica, como les decía, de la forma de las células, son células alargadas, ¿no? Y las paredes son desiguales. Entonces, en esta parte de acá, fíjense, presentan paredes gruesas, ¿no? Y acá la pared se hace más delgada, ¿sí? Entonces, la pared no es completamente homogénea de las células de colénquima, ¿sí? Estas imágenes se asemejan a cortes de tallo, ¿no? De estructura primaria. Entonces, en toda esta zona aquí donde está pintada de color lila que ven ustedes, vamos a encontrar colénquima en esta zona, ¿sí? El colénquima lo podemos encontrar como un tejido compacto o entero en algunos vegetales, o en otros los podemos encontrar en grupos de células pequeñas, así de esa forma, ¿sí? O también lo podemos encontrar debajo de la capa subepidérmica, ¿no? Adoptando esa forma de
de conjuntos de células en pequeñas porciones, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar en esa zona el tejido del colénquima, ¿sí? ¿Cómo identifico los 3 tipos de colénquima según la clasificación de este tejido? Este de acá que ustedes están observando es un corte de vegetal de estructura primaria que presenta colénquima de tipo lagunar, ¿sí? ¿Por qué se denomina colénquima lagunar? Como su nombre lo indica, cuando yo tiño mi muestra, quedan entre los espacios extracelulares o fuera de la célula unas pequeñas lagunas, fíjense, así de esta forma. Se forman unas pequeñas lagunas entre los espacios extracelulares o fuera de las células, entonces, por eso el nombre de lagunar, ¿sí? Entonces, estas células, fíjense, son colénquimas, todo este tejido acá, y lo encuentro debajo de la capa del epidermis. Estas de aquí son células típicas epidérmicas, y esta zona es tejido de colénquima lagunar, ¿sí? Fíjense la diferencia. Estas células de aquí, fíjense, son más grandes y son células de parénquima, ¿sí? Porque las paredes son más delgadas a diferencia de estas células de colénquima, ¿sí? Acá lo mismo, aquí fíjense estas células de mayor tamaño son células de epidermis y estas células más pequeñas vienen a ser colénquima de tipo lagunar, ¿sí? Bien, otro tipo de colénquima venía a ser el colénquima angular, ¿sí? Como su nombre lo indica, de igual manera, se denomina angular porque las células que componen este tipo de colénquima tienen una forma irregular, pero tienen paredes rectas, ¿sí? O las células son más cuadradas, fíjense, ¿no? Entonces, entre las intersecciones o entre las uniones de las células hacen un ángulo, ¿sí? Entonces, de ahí viene también su nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos este colénquima angular? Por las células que son medias cuadradas y siempre la vamos a encontrar por debajo de lo que es la epidermis, ¿sí? Aquí vemos una cutícula, fíjense, luego está la capa epidérmica y luego está el colénquima de tipo angular, ¿no? Entonces observamos la célula y por la forma recta de sus paredes y de la intersección entre una célula y otra, entonces aquí forma un ángulo, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre, ¿sí? Estas, como les digo, las encontramos en algunos tipos de vegetales, no en todos, ¿no? Y generalmente lo encontramos en estructuras primarias o en hojas. Y el otro tipo de colénquima viene a ser el colénquima laminar, ¿sí? Se denomina laminar también porque cuando yo tiño este tipo de tejidos, se van a formar unas láminas, ¿no? Entre los espacios extracelulares, ¿sí? Además que las células de este colénquima están ordenadas como en filita o en pilas, ¿no? Como unos ladrillitos, unos encima de otros. Entonces, los espacios que quedan entre una capa de célula y otra, se forman las láminas, fíjense, de esa manera, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo identificar este tipo de colénquima laminar, ¿sí? Esta es una muestra, por ejemplo, del Ricinus communis, del peciolo. El Ricinus communis viene a ser lo que conocemos comúnmente como la planta de Macororo, ¿sí? Que son las plantas que muchas veces la utilizamos para cuando los niños tienen pasmo, ¿no? Y le ponemos en la cabecita esas hojas que son bastante grandes, muy parecidas a las hojas de la papaya, ¿no? Ese viene a ser el Ricinus communis, que es la hoja del Macororo, ¿no? Entonces, en esas hojas podemos encontrar este tipo de colénquima laminar. Bien, y vemos el último tipo de tejido que forma parte del sistema fundamental que viene a ser el esclerénquima, ¿sí? ¿Qué características tiene este tejido y cuál es la función? Lo vemos en el siguiente cuadrito. La palabra esclerénquima deriva del griego esclero, que quiere decir refuerzo o dureza, ¿sí? Y énquima, que es una cosa vertida o una cosa echada, ¿no? ¿Cuál es el origen del esclerénquima? Es un meristema
se origina en el meristema fundamental. Lo puede originar también el procambio o el cambio, que son componentes de los meristemas de crecimiento de la planta, ¿sí? Las características de estas células, se dice que ya son células muertas porque son células que terminan su ciclo de vida, ¿no? Cumpliendo esa función y dando dureza en el vegetal. Y muchas veces las encontramos asociadas al sistema conductor de la planta, ¿no? La pared de estas células es bastante engrosada, muy gruesa, a diferencia de los otros dos tejidos, del parénquima y del colénquima. La pared es bastante lignificada, lo que hace que este tejido dé rigidez mayor a la planta, ¿no? Son células cortas o pueden ser células largas también, dependiendo del vegetal donde se encuentren. La función principal entonces de este tejido de esclerénquima es servir de sostén o de dar rigidez a los órganos leñosos o de estructura secundaria. ¿Dónde encontramos el tejido de esclerénquima en el vegetal? Lo podemos encontrar en todos los órganos vegetales, ¿no? De estructura primaria y secundaria, pero en mayor cantidad lo encontramos en estructura secundaria. En el sistema fundamental, ya que forma parte de este sistema, y asociado al sistema vascular, como es el caso de que se encuentran asociados a lo que es el tejido del xilema, ¿sí? Para su clasificación y su mejor estudio de estas células del esclerénquima, este tejido se clasifica en dos tipos, que vienen a ser las fibras y las esclereidas. Son los dos tipos de células que forman parte de este tejido de esclerénquima, ¿sí? Bien, vamos a ver las características de las fibras que forman parte o que son células de esclerénquima, ¿sí? Las fibras pueden ser de varios tipos según la posición o el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, tenemos las fibras extracilares, que son las fibras que se encuentran muy cercas al xilema, ¿sí? Y las cilares, que son las fibras que se encuentran incrustadas directamente o asociadas al xilema, ¿sí? También hay células floemáticas de fibras, ¿no? Que están asociadas al floema, extrafloemáticas que están fuera del floema, pero muy cercas y que dan esa dureza, o hay otras aisladas también que se denominan fibras corticales, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo identifico yo estas células de esclerénquima en mi corte de mi vegetal? Fíjense, les decía o les mencionaba que son células que presentan paredes bastante gruesas. Entonces, al presentar paredes gruesas, el colorante que yo vaya a utilizar para la tinción va a agarrar bastante bien en esas paredes engrosadas, ¿sí? Entonces, yo lo voy a ver la tinción con mayor nitidez, ¿sí? Entonces, todas estas células de aquí, fíjense, son células de fibras de esclerénquima. Estas de aquí. Estas se denominan fibras corticales, ¿sí? Porque no están asociadas a ningún otro tipo de tejido, ¿sí? Luego tenemos las fibras perifloemáticas que están asociadas muy cerca al floema, que son estas de aquí. Esas de ahí, ¿no? Las fibras floemáticas que están incrustadas en el o muy asociadas a lo que es el tejido del floema, como son estas de aquí. Fíjense, estas porciones o estos conjuntos pequeños de células vienen a ser fibras floemáticas que pertenecen al esclerénquima, ¿no? Y las fibras cilares, que son estas pequeñitas de aquí, que están asociadas a lo que es el tejido del xilema, que es toda esta zona de aquí, de este corte, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar todas estas células dependiendo del corte y del órgano vegetal en el que esté observando mi muestra, ¿no? ¿Qué otras características de identificación tienen estas fibras? Las fibras se pueden clasificar en fibrotraqueidas, por ejemplo, cuando son células largas, ¿no? Y que presentan unas estructuras como unas perforaciones en
en todo el trayecto de la célula. Son células largas, ¿no? Las fibras sectadas son células que están divididas, ¿no? Por unos tabiques o unas divisiones, ¿no? Que yo la puedo observar de esta forma para identificarla. O las libriformes, que vienen a ser fibras que están libres muchas veces y las puedo observar así, ¿no? Como unas fibras, ¿no? Que se encuentran muchas veces aisladas de las otras células, ¿no? O que puede encontrar en números pequeños de fibras. ¿Cómo se utilizan estas fibras de esclerénquima? Como les decía, son células que tienen bastante dureza o bastante rigidez, ¿no? Y es comúnmente lo que estas fibras se las utiliza para hacer diferentes artesanías, ¿no? Que en realidad son utilizadas en gran mayoría por los pueblos originarios o por algunas etnias, ¿no? Para hacer sus diferentes utensilios. Tal es el caso, por ejemplo, de los canastos, ¿sí? En los canastos tienen esa rigidez o esa dureza, ¿no? De servir como una cuerda de amarre, ¿no? Y tienen esa resistencia porque tienen esas fibras que da dureza, ¿no? Y fíjense que cuánto tiempo puede durar una canasta de estas, ¿no? Bastante resistente, ¿no? Lo mismo para hacer estos hilos, muchas veces los sacan los pueblos originarios, como es el caso, por ejemplo, de los ayoreos, ¿no? Que ellos hacen sus bolsos, ¿no? O diferentes utensilios para cargar, por ejemplo, y esos hilos que utilizan para hacer sus bolsos vienen o lo extraen de fibras de una hoja que esa planta su nombre común es el garabatá, por ejemplo. Entonces ellos de esa hoja, de esa planta que es como un tipo como un agave, esa planta, entonces la trituran en esas hojas y sacan las fibras que vienen a ser como unos cordones o como unos hilos gruesos bastante resistentes y que ellos con eso elaboran sus artesanías, ¿sí? Entonces, todas esas fibras tipo cuerda, ¿no? Que son de forma vegetal, ¿no? Que la extraen de un vegetal y que son bastante resistentes, vienen a ser el tejido de esclerénquima que extraen de diferentes tipos de vegetales, ¿no? Y que es lo que le da dureza y que tengan bastante resistencia, ¿sí? Bien, aquí vemos más fibras, ¿no? Fíjense, acá hay un grupo de fibras, acá hay otro. Muchas veces los podemos encontrar en grupos pequeños o en grandes grupos también, ¿no? Para su identificación, ¿sí? Fíjense acá, otra muestra de tinción. Son células pequeñas, pero con paredes bastante gruesas. Fíjense el grosor de las paredes, a diferencia de otros tejidos vecinos que se encuentran, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar las fibras de esclerénquima, ¿sí? Y el otro tipo de células de esclerénquima vienen a ser las esclereidas. Las esclereidas también las puedo encontrar en diferentes formas, ¿no? Pero tienen la función de dar rigidez o dureza al vegetal, ¿no? Tal es el caso de los tipos de esclereidas, como es las braquiesclereidas, por ejemplo, que son células que tienen esta forma como de unos cristales, ¿no? Como de unas piedras preciosas, se asemejan bastante cuando uno está observando en el microscopio, ¿no? Y pueden encontrarlo en grupos pequeños. Las macroesclereidas tienen una forma de cono, fíjense en la parte de la base de abajo, es más ancha a diferencia de la punta, ¿no? Se asemejan estas esclereidas bastante a los conos, a unos conos, ¿no? Luego están las astroesclereidas, que son esclereidas que tienen una forma de una célula estrellada, ¿no? Por eso es su nombre astro. Luego están las osteoesclereidas, que tienen forma de huesitos, por eso se denominan osteo, ¿no?
porque la forma de huesitos que presentan, y las tricoesclereidas, que son células que parecen unos filamentos libres y muchas veces los encontramos en diferentes vegetales, ¿sí? Entonces, fíjense las características de las esclereidas. Esta es la braquiesclereida. Fíjense, este es el espacio interno de la célula, que viene a ser el citoplasma, ¿no? Donde se encuentran todas las otras estructuras celulares, ¿no? Y esta es el grosor de la pared. Fíjense el grosor que tiene la pared. Entonces, por eso es que cuando se tiñe, agarra bastante bien el color aquí. Estas células las encontramos muy aisladas unas de otras, las encontramos en grupo de una, individualmente, en grupo de 2, de 3 o de 4, ¿no? En grupos pequeños para su identificación, ¿sí? Las braquiesclereidas también pueden presentar células con invaginaciones o con unas hendiduras en la parte interna de la pared celular, ¿sí? O la podemos observar así, como forma de cristales también que les mencionaba, ¿sí? Las heteroesclereidas son las que tienen forma de estrellas, las macroesclereidas las que tienen esta forma como de cono que les mencionaba, y las osteosclereidas las que tienen una forma de huesito, ¿sí? Entonces, todas esas características celulares presentan las esclereidas, que son células que forman parte de lo que es el sistema o el tejido de esclerénquima del vegetal, ¿sí? Entonces, a través de las formas de las células, yo puedo identificar, ¿no? A qué tipo de tejido pertenece, ¿sí? Entonces, de esa forma, identifico las células que pertenecen a este tipo de tejido, ¿sí? Bien, entonces con eso concluimos la clase de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Listen, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. En sí esta clase que vemos mayormente se trata de los tallos, del relleno de las células que rellenan en el tallo. De células o de tejidos de almacenamiento, que almacenan Sí, que almacenan algunas aguas, sí, otros pueden diferencias, almacenar ¿no? agua, aire, almidones, aceite, ¿no? Este es, como se habrán dado cuenta, este sistema Mayormente es como fundamental. revestimiento, ¿no? Sí, el revestimiento, sí, más que todo, como su nombre lo dice, reviste a toda la planta protegiéndola. Y esta, su principal función es de almacenamiento de sustancias, ¿no? Que tienen las células, ¿sí? Entonces, también, a diferencia de los otros sistemas, este tipo de sistema fundamental es el que tiene mayor cantidad de células diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que también es un poquito más largo, ¿no? Porque para la identificación de las células se necesita observarlas bastante bien para llegar a identificarlas, ¿no? Sí, yo pienso que más no las podemos entender dibujándolo, yo creo, Sí. para ver la diferencia de cada uno, ¿no? Sí, cuando observen en el laboratorio van a poder identificar mejor las células y se van a ir familiarizando ya más con estos términos, ¿no? De lo que son estas células. Bueno, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Sí, Liz, quería saber sobre el origen del colénquima. Usted dijo que era en el meristema lateral de la planta, ¿no es cierto? Sí. Y el meristema lateral, entonces eso da su crecimiento de la planta en grosor para engrosar o en longitud, porque usted dijo en longitud, me parece. Ya. Ajá. Recordemos que hay dos tipos de meristemas, ¿no ve? El lateral, el que hace crecer a la planta en longitud, y el lateral, el que hace crecer a la planta en grosor, ¿sí? Entonces, el colénquima lo puede o lo origina el
meristema apical de la planta, que es el que hace crecer en longitud. Entonces, meristema apical, no lateral, del Sí. el origen del colénquima. Sí, el apical, ¿no? Porque está bien, recordemos está que bien. entre el apical lo Claro, conforman otros longitud. tejidos, ¿no? Sí, está bien, dice, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dice, ¿no los va a pasar su diapositiva? Sí, se las voy a pasar la diapositiva y se las voy a pasar la clase grabada de hoy día también para que si tienen alguna duda vuelvan a verlo el video y despejen sus dudas que tengan, ¿no? Porque como vieron, la clase y las células son bastante variadas, ¿no? En forma y en funciones también, entonces siempre les cuesta asimilar más este tipo de sistema, como es el sistema fundamental, ¿no? Porque tiene mayor diversidad de las formas celulares. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Bien, voy a tomar la lista para terminar la clase. Atiendan por favor a la lista. Rivera. Ágreda. Presente. Aguirre. Alberto. Álvarez. Presente. ¿Alguien quiere entrar recién? Rojas. Ausa. Avendaño. Burgos. Bustamante. Cáceres. Presente. Presente. Cafia. Carrillo. Presente. Chuquimia. Presente. Chubirú, Rocío. Chubirú, Ruth. Presente. Presente, Licen. Está Rocío. ¿Las dos Chubirú están? Sí, Licen. Ya. Dávila. Escobar. Flores. Presente, Licen Flores. Miriam. Fuentes. Presente, Licen. García. García. ¿no García está? estaba, estaba Ya. García Licen. Gil. Guzmán. Jailita. Presente. Guzmán estaba, ¿no? Parece que se salió. Llanos. López. Loza. Presente. Mendo. Mucarcet. Olarte. Orellana. Presente, Olarte. Presente, Orellana. Obando. Rivadeneira. Rocha. Rojas. Romero. Presente, Licen. Untoja. Presente. Vargas Concepción. Vargas Jimena. Presente. Vargas Viviana. Vázquez. No se escucha, profe. Presente, Licen. Vargas Viviana, presente. Ya. Vázquez Nancy. Presente, Licen. Zurita Fabiola. Presente. Licen me Zurita. puso presente. Apellido. Vargas Ramos. Vargas Ramos. Viviana sí está presente. Zurita presente. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Alguien más no nombré que está en la clase? Zurita, profe. Sí, ya está Zurita. Licen Miriam Flores. Flores, a ver. Sí, está presente. Gracias. Ya, nadie más, ¿no? Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Que tengan un
Feliz resto del domingo. ¿Sí?